Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast del cual vamos a estar hablando sobre la terapia de reemplazo hormonal en mujeres trans. El día de hoy les saluda Tiara Barrientos y nos acompaña Grecia Florence Ojara Carranza. ¿Cómo estás? Bien, bien, Tiara, un gusto saludarte y gracias por abrir este espacio para poder hablar de este tema tan importante, que es la terapia de reemplazo hormonal, en nuestro caso las mujeres trans, que para mí es algo pues sumamente complejo, algo de lo que se tiene que hablar, por supuesto, y qué bueno tener este tipo de espacios, este tipo de proyectos que nos puedan permitir desde nuestra experiencia personal compartirlo con otras personas para que se puedan crear una idea de lo que sucede, del contexto y todas las situaciones que pasamos como personas trans, tanto hombres y mujeres, al utilizar una terapia de reemplazo hormonal que muchas veces es empírica. Justamente como vos lo comentás, en este caso, desde tu experiencia, nos gustaría saber cuáles han sido esos desafíos que como mujer trans vos has enfrentado. Sabemos de que al momento de transicionar no tenemos esa información adecuada para, en este caso, tener una terapia de reemplazo hormonal de forma adecuada. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, para iniciar te puedo comentar que yo inicié mi transición oficialmente a los 17 años, cuando yo después de 4 años de ponerme a investigar sobre el uso de hormonas, porque cuando vos sabes que sos una persona trans, cuando te identificás como una mujer en este caso, empezás a entender un montón de cosas, querés comprender más, querés saber de cómo podés verte mejor por el tema de cómo encajar socialmente. Entonces llega un punto en la vida de una mujer trans en la que te das cuenta de que hay otras personas que han pasado por una transición, que se han operado, por ejemplo, que utilizan hormonas, y te da curiosidad saber cómo es el proceso, cómo inyectarte, qué tomar, por ejemplo, cómo acceder a este tipo de cirugías. Tenemos que mencionar que vivimos en un país que no ofrece estas garantías para personas trans, ni para hombres ni para mujeres trans, y también mencionarte que es muy importante también hacer una separación entre la transición de una mujer trans y la transición de un hombre trans, porque son dos cosas, dos polos opuestos, son totalmente diferentes. Entonces, en el caso mío, yo me detuve bastante tiempo. Sí creo que es no sé si un error o no. 4 años estuve investigando sobre el uso de las hormonas en mujeres trans, buscando en foros, por ejemplo, que eso es muy común, leyendo historias de otras mujeres trans, preguntando, que eso también es algo que me detuve bastante en preguntarle a mujeres trans, y muchas veces es bien interesante porque las mismas mujeres trans no nos damos esa información. Entonces yo les preguntaba y a veces me decían, yo te voy a responder, y nunca me mandaban información, me daban información que quizás era por salir del paso para ver qué hacía yo con esa información. Entonces luego, cuando ya me decidí a usar la terapia de reemplazo hormonal, comencé utilizando pastillas en este caso para ver cómo evolucionaba. A los 4 o 5 meses ya empecé a notar cambios en cuanto al cuerpo, en cuanto más que todo al tema de los senos, que es una de las cosas que para mí es muy importante. Y después de eso, entonces ya cuando empecé a ver cambios, empecé a no tener efectos secundarios. Entonces, como yo me sentía bien, pasé de las pastillas a las inyecciones. Entonces ya con las inyecciones sí el cambio se sintió más pesado, por decirlo así. Entonces ya había un desarrollo un poquito más grande de los senos, la readecuación de la grasa corporal, por ejemplo, el vello del cuerpo, la barba, por ejemplo, el tema del vello púbico, el tema del vello de las axilas, de todo el cuerpo, cambia. La sensibilidad ante las cosas, lo que te rodea, cambia también totalmente. También es muy interesante porque las uñas, por ejemplo, te empiezan a crecer, el pelo empieza a ponerse un poquito como más suave, empieza a crecer un poquito más rápido, y la piel tiene un cambio completamente grande, porque yo tenía bastante acné antes de iniciar el tratamiento y se me quitó, o sea, totalmente. Yo creo que esa ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar, porque sí sufría bastante de acné severo y se me quitó con el uso de las hormonas. Claro, te dan otros efectos secundarios que se manifiestan después de usarla muchos años. Y justamente, Grecia, es algo muy importante lo que vos estabas mencionando. El hecho de que en Honduras no exista, por ejemplo, clínicas especializadas en llevar todo lo que tiene que ver con el proceso de terapia de reemplazo hormonal. Y algo que también mencionaba vos, el hecho de que muchas veces, en este caso, venimos y queremos como información y solicitamos información a otras compañeras trans, y que muchas veces esa información es muy limitada. Algo muy importante vos justamente mencionabas es que, por ejemplo, vos tuviste la iniciativa de poder investigar, en este caso a través de foros, información, y en este caso vos mencionabas de pastillas.
qué tipo de pastillas son las que en este caso, como persona trans, para poder hacer una transición, en este caso vos consumías? Sí, para mi uso personal, por ejemplo, porque puedes utilizar de diferentes y combinarlas, porque lo importante de esto es que en la terapia de reemplazo hormonal tienen que haber dos factores muy importantes, que es el progestágeno y el estrógeno, que podemos encontrar estas dos partes en diferentes presentaciones. Pueden ser pastillas, inyecciones. Por ejemplo, yo inicié con pastillas que no quiero mencionar el nombre porque no quiero que se utilice como para usarlas. Simplemente les quiero mencionar que hay pastillas anticonceptivas. La pastilla de anticonceptiva de emergencia, por ejemplo, es otra que se puede utilizar. Pero hay otro tipo de pastillas que traen estos dos componentes. Hay unas que traen solamente estrógenos, hay otras que solamente traen progestágenos y hay otras que traen combinados. Entonces, tanto las pastillas como las inyecciones pueden traer diferentes configuraciones de estos componentes. Entonces, en el caso nuestro, como no hay médicos, no hay endocrinólogos que tengan una especialidad en tratamiento para personas trans, nos toca hacer prueba y error. Entonces, en mi caso, yo inicié con pastillas anticonceptivas y los cambios se fueron reflejando poco a poco. Cuando yo sentí que esas pastillas ya no estaban dando más porque la dosis es muy pequeña, entonces si la dosis es muy pequeña, te tenés que tomar un montón de pastillas al día. Entonces pasas a las inyecciones, que las inyecciones puede ser que tengan muy poco o que tengan demasiado, entonces tenés que aprender a medirlas. Y estas inyecciones traen ambos componentes. Entonces, de esta manera yo fui como adecuando y viendo los cambios que al inicio yo sentía que eran un montón de cambios y después de casi 14 años de estar utilizando inyecciones, entonces ya siento que llegué al tope, al límite del uso de las hormonas y que ya sé cuánto me tengo que poner y cuánto no, porque lo demás prácticamente se desperdicia. Grecia, y desde tu experiencia, ¿vos consideras, por ejemplo, que esta terapia de reemplazo hormonal es realmente es básicamente toda tu vida, toda tu transición? Sí. O sea, en el caso de las mujeres trans, tenemos que ser conscientes de varias cosas cuando decidimos hacer una transición porque no es un juego. O sea, yo no puedo decir hoy me siento, soy una persona trans y a los 3 meses quizás dudar o no, porque es una decisión que se toma para siempre prácticamente. Cuando vos empezás con terapia de reemplazo hormonal, es para siempre, o sea, es permanente en tu vida, a menos, por supuesto, que hagas algún tipo de cirugía, como por ejemplo la reafirmación o confirmación de sexo, que es una de las más importantes, creo, al final de la vida de una mujer trans. Y la otra, o puede ser la histerectomía, se llama, que es cuando te remueven los testículos, entonces necesitas reducir esa dosis de hormonas. También se puede incluir una pastilla que es como para tratamiento de cáncer de próstata, que es una pastilla súper fuerte que en algunas mujeres trans tiene un efecto muy, muy interesante para su terapia, en otras no. Pero mencionar también que es muy importante saber que estas son pastillas o inyecciones que te pueden generar un daño muy, pero muy severo en tu cuerpo. Puede ser exageradamente hepatotóxica, por ejemplo, te puede causar una trombosis, una embolia, un ataque cardíaco, se te puede tapar una arteria, una vena, un montón de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Justamente algo muy importante que vos mencionas es eso. Pero partiendo de ahí, hablamos también sobre el tema de las estadísticas. No sé si vos tengas conocimiento, por ejemplo, hay informes que detallan que la estadística de vida de la mujer trans es de 35 años de edad, pero justamente por hablar sobre la terapia de reemplazo hormonal de una forma empírica y todos los efectos secundarios que conllevan, en este caso, a que vos tengas este tipo de terapia de reemplazo hormonal. Vivimos en un contexto, justamente como anteriormente vos lo mencionabas, que en Honduras no hay clínicas especializadas. Sabemos que el hecho de poder acceder a un endocrinólogo es algo que es muy costoso. En tu caso, vos has identificado algún endocrinólogo o estuviste con algún proceso acompañando desde un endocrinólogo, también con un psicólogo también, porque sabemos que es muy necesario. Sí, en el caso, por ejemplo, de una personalidad médica que acompañe tu terapia de reemplazo hormonal, tiene que estar presente en todo momento porque tenemos que saber y reconocer que esto es un proceso peligroso porque se mantiene a lo largo de toda tu vida. Entonces no podemos jugar con medicamentos, no podemos hacer las cosas a la ligera, como se dice, y realmente es muy importante darle seguimiento a través de exámenes, por lo menos cada 3, 6 meses, por ejemplo, que son exámenes que suelen ser bastante caros, y si no hay un ingreso económico, porque la persona quizás no tiene trabajo, porque no tiene un trabajo, porque no logró graduarse, porque no pudo estudiar por ser una persona trans, entonces es una cadena. Y al final, el hecho de que no haya una educación sexual integral, por ejemplo, que no haya acceso a salud para personas trans, que no haya educación para personas trans, que no haya acceso a trabajo para personas trans,
hace todo esto como una bola de nieve. Es muy importante también reconocer que sí se necesita un conocimiento, por lo menos poco, al momento de utilizar las hormonas. Yo, de mi parte, lo hice de una forma empírica, haciendo prueba y error. He cometido varios errores que al final te pasan factura en el cuerpo, en el sentido de las emociones no por ser una persona trans, sino por cómo lidias en tu día a día con la sociedad, una sociedad que te obliga a verte muy femenina, a ser muy mujer, por ejemplo. Entonces tenés que estar compitiendo prácticamente con otras mujeres cisgénero, mujeres trans. Entonces vos te tenés que ver súper bella. Y verte súper bella en un contexto como el nuestro necesita dinero. Necesitas invertir en ropa, en medicamentos, en cirugías también, que es otro agregado que viene después, que complica más todavía la existencia de una persona trans. Y cuando no hay acceso a salud integral para nosotras y nosotros, eso se complica mucho, mucho más. Sumamente interesante lo que acabas de mencionar, pero algo muy importante también es que vamos a hablar acerca de cuáles son esos mitos, Grecia, porque vos sabes que en el tema de la transición como mujeres trans siempre hay muchísimos mitos, por ejemplo, partiendo desde que la voz te cambia, en este caso, varios mitos, pero me gustaría que sea vos, en este caso, quien nos comentes un poco más acerca de la mayor parte de estos mitos. Bueno, al inicio, por ejemplo, creo que en algún punto todas las mujeres trans pasamos como por eso, de esa incertidumbre de qué es lo que nos va a pasar si empezamos a utilizar hormonas. Yo al inicio, por ejemplo, los cambios que yo esperaba era, por ejemplo, tener unos pechos grandes, las nalgas grandes, por ejemplo, que se te iba a hacer la figura de reloj de arena, que la voz se te iba a volver súper femenina y que el cabello hasta las nalgas y todo eso. Y realmente no pasa. Entonces, cuando vos entras a la realidad de que usar hormonas no te va a dar esas como características secundarias femeninas tan fuertes, es como un choque, porque te das cuenta de que posiblemente por la genética de tu familia no vas a tener esa predisposición de cuerpo para poder tener esa figura que socialmente es como alabada por las personas, que es respetada por las personas, que es deseada por las personas, por ejemplo. Entonces te toca hacer otras cosas, como por ejemplo recurrir a cirugía plástica, que también es parte de nuestras vidas. También hay otras mujeres trans que recurren a lo que es inyectarse biopolímeros o sustancias que pueden perjudicar su cuerpo a largo plazo. Hay otras personas que también piensan que si yo me pongo 10 inyecciones al mes, por ejemplo, voy a tener 10 veces más el efecto, y es algo que realmente no sucede, porque cuando tu cuerpo llega al límite del uso de hormonas, lo que pasa es que empieza a desechar esas hormonas que no está utilizando. Entonces las hormonas se van a través del sudor y a través de la orina. Hay otro mito bastante extendido que es, por ejemplo, lo he escuchado mucho, que si yo me inyecto, por ejemplo, y a los 3 días tengo relaciones sexuales y hay un orgasmo, entonces las hormonas, las hormonas que te pusiste se botan por ahí. Eso yo no sé si sea cierto o no, pero sí he escuchado muchas personas que dicen que sí, pero me imagino yo que depende de los días, porque igual es un líquido que sale de tu cuerpo, o tal vez no, donde hay pues, posiblemente contenido de estas hormonas. El tema de la voz, por supuesto, es bien interesante porque en las mujeres trans no hay una condicionante física que te permita un cambio de voz como tal, porque las cuerdas vocales no se alteran. Pero sucede algo interesante en el caso de los hombres trans, que a ellos sí la voz se les pone más grave en este caso. Los mitos, por ejemplo, del líbido, del deseo sexual, para mí, en mi caso, sí es cierto. O sea, cuando vos usás hormonas, disminuye en mi caso, nivel 0, no hay como un apetito sexual, se disminuye totalmente. El tema también de la atrofia del pene, en este caso, existe cuando la persona no tiene una actividad sexual seguida o permanente, entonces se atrofia el músculo del Grecia, pero que tan cierto, porque también uno de esos mitos también es el hecho de que te da también como bastante hambre. El hecho de que también las personas trans tienden como a subir de peso. En este caso, vos, si llevas una vida activa, en este caso haciendo ejercicio, o sea, ¿qué nos podrías comentar acerca de eso? Para usar las hormonas yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de que necesitamos mantener nuestro cuerpo lo más saludable posible. Entonces, por ejemplo, a veces queremos utilizar hormonas y vernos muy bellas y todo, pero sin dar nada a cambio. Entonces, cuando vos usas hormonas, cuando vos utilizas pastillas, inyecciones, tenés que tener un compromiso, una responsabilidad con tu cuerpo. Eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. Si yo estoy utilizando hormonas, tengo que estar consciente que tengo que mejorar la toma de agua, por ejemplo, mejorar la dieta en las comidas, poder hacer ejercicio físico, que es muy importante.
En el caso mío, por ejemplo, mantener una actividad física en el gimnasio, ejercitar el cuerpo para mantenerlo saludable, para mantener un cardio muy, muy óptimo y evitar o disminuir posibles alteraciones en el cuerpo, como ataques cardíacos, la embolia, problemas pulmonares, los edemas y todo eso es muy importante porque a veces salen moretes, se te inflama el cuerpo, se te llenan de líquidos, por ejemplo, los edemas. Entonces sí se tiene que tener mucho cuidado. Hay cambios también, por supuesto, en los ánimos, que eso a veces les pasa, a veces no. En mi caso sí me sucede mucho con lo emocional. Hay tristeza, hay ansiedad, hay depresión, que si ya padeces de eso, se altera mucho, mucho más. Hay personas que les da mucha hambre, por ejemplo, hay personas que no comen y esto se puede manifestar días antes de ponerte las inyecciones o días después. Que justamente algo muy importante es esa parte del acompañamiento psicológico, ¿no? Por el Sí, hecho totalmente. de todas esas emociones, los cambios que vos obviamente estás en ese caso viviendo. Y que claramente es muy necesario el hecho de poder tener una salud emocional, psicológica, pues estable, claramente. Pero sí es muy necesario el hecho Disculpa que te interrumpa, pero creo que a veces las personas malinterpretan cuando vos decís psicólogo. Sí. O sea, cuando les decimos psicólogo, no estamos diciendo que un psicólogo nos tiene que ver por ser mujeres trans o una psicóloga. Vamos a un acompañamiento psicológico por esa presión social en la que nosotras vivimos en este país, por ejemplo, que sufrimos burla, discriminación, incluso el hecho de no sentirnos bien con nosotras, en el sentido de que estamos prácticamente luchando por sobrevivir en un país, por ser aceptadas en una sociedad que muchas veces nos rechaza por no cumplir esos estándares de belleza que se le imponen a las mujeres. Concuerdo totalmente con vos y que claramente pues hemos tenido muchas experiencias, tanto buenas como malas, como mujeres trans, y que claramente también está en parte de que la mayoría de los profesionales de la salud psicológica, si vos has tenido esa experiencia, muchas veces también el hecho de poder acudir a ellos es que también no tienen esa formación y esa sensibilización como tal, y que muchas veces nosotras buscamos un asesoramiento y si ellos siempre tienden estos prejuicios también y esos principios que van en pro de la religión. ¿Vos has tenido ese tipo, se podría decir, de situaciones? Sí, para mí es un proceso social que se va construyendo a partir de nuestras vivencias como ciudadanas, porque no todas las personas saben el tema de las mujeres trans, por ejemplo, el tema de las hormonas. Entonces, no podemos esperar como personas trans que todo el mundo sepa lo que queremos, lo que necesitamos o cuáles son nuestras exigencias. Entonces, hay médicos, psicólogos, psicólogas, por ejemplo, que no saben cómo referirse a una persona trans porque no existe una parte integral en el sistema de salud de nuestro país que les permita poder acceder a este tipo de información. Entonces, ya cuando nosotras tenemos la oportunidad de estar en esos espacios, es como una responsabilidad nuestra de poder enseñarles a ellos, a ellas, a que puedan darle un seguimiento para otras personas que vienen atrás de nosotras y que puedan darles una mejor atención posterior. Totalmente de acuerdo, Grecia, y es que justamente también poderles invitar a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, Instagram y Facebook, del cual pues básicamente nos van a estar acompañando en esas sesiones de podcast. Grecia, para finalizar, básicamente, ¿cuál es tu mensaje para todas aquellas personas trans que en este caso van a tomar la decisión de hacer una transición? Bueno, lo que puedo decirte, Tiara, es que, como dije al inicio, es una gran responsabilidad cuando vos decidís asumir, usar hormonas. Es algo que ustedes tienen que saber que es para siempre. Eso no es un juego, no es que hoy quiero, mañana no. Es algo que tenés que tener dinero, tenés que estar preparada emocionalmente, no psicológicamente, emocionalmente para poder afrontar todo lo que se viene para tu vida por el uso de las hormonas. No es recomendable la automedicación en mujeres trans porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante las diferentes hormonas o lo que le metas a tu cuerpo, por ejemplo. Entonces, si tenés la oportunidad, acércate a un profesional de la salud o a una profesional de la salud. También busquemos el apoyo, si lo tenemos, de nuestra familia, de nuestra pareja, de un profesional de la psicología, por ejemplo, que acompañe este proceso, no por ser trans. Y poder saber que esto es algo que a largo plazo puede ser perjudicial para nuestra vida. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un ahorro para poder mantener esto durante toda nuestra vida y poder, en este caso, ayudar a otras personas. Creo que uno de los factores que a veces limita el tema del uso de las hormonas es cuando las mismas mujeres trans nos decimos que no.
y le cerramos la oportunidad a otras personas de no saber cuál es el camino que pueden tomar. Como mujer trans, yo nunca le voy a decir a alguien que tome tal cosa porque en mis manos estaría el error de que le pase algo a una persona, pero sí puedo apoyarle en el hecho de decirle, busca ayuda, puedes acercarte aquí, conozco a un doctor, conozco a una doctora y acercar a estas personas a la mejor información posible. Totalmente de acuerdo con vos, Grecia, y recordarles que este podcast se ha llamado La terapia de reemplazo hormonal en mujeres trans, así que agradecerte mucho por habernos acompañado en ese espacio. Gracias a ustedes por el espacio.